Conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin atiranarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de Opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días amigos, estamos saludándoles. Gonzalo Rosero no nos acompaña este día, soy Francisco Rocha y vamos a tener esta mesa de diálogo. Están ya en nuestros estudios el señor general Ernesto González y el señor coronel Luis Hernández. El general Hernández, siempre los periodistas y el país les recordamos siempre así. Y además haremos un contacto con el señor contraalmirante Alan Molestina en la ciudad de Guayaquil. ¿Cuál es el modelo de investigación y estrategia que debería configurarse y atacar al narcotráfico en la frontera norte? Es una pregunta que nos hacíamos, pero diríamos, ¿cuál es el modelo de seguridad del país? De una seguridad que vaya a atacar el frente de organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico, al tráfico de seres humanos, de ciudadanos, y en general a toda esta línea de trabajo que tienen en la frontera norte, pero eso no significa que también en la frontera sur no haya actividad, en la frontera oriental también. Así es que gracias por acompañarnos a los dos generales, les saludamos. Y general González, lo de Esmeraldas, ¿usted encuentra que es una consecuencia de abandono de la frontera o de un trabajo mucho más profesional y digamos, de estructuración de estos grupos delictivos que están asentándose en el Ecuador? ¿O usted diría que ya están en el Ecuador? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, por la invitación. Un gusto compartir este panel con mi coronel Luis Hernández, un viejo camarada de armas, y también a la distancia con el contraalmirante Alan Molestina. Sin lugar a dudas, los problemas de frontera no son simples, son bastante complejos, tienen muchos actores de por medio, y si es que tratamos de buscar las causas ante este fenómeno que sucedió la semana anterior, habría muchas causas, pero yo partiría diciendo que en el Estado ecuatoriano y en cualquier Estado, los aspectos de seguridad y los aspectos de desarrollo tienen que ser tratados casi que con la misma importancia. La seguridad y el desarrollo son elementos que están relacionados entre sí, que son interdependientes. Esta es una doctrina ya vieja, pero que sin embargo tiene relevancia en cualquier momento. O sea, no hay que descuidar la seguridad, porque si no tenemos seguridad, no hay desarrollo. Y podemos tener desarrollo, pero si descuidamos la seguridad, ese desarrollo será efímero, no será consolidado, etcétera, etcétera. O sea, no tiene una proyección. ¿Usted diría que podríamos, especulando, decir que la frontera norte, sobre todo después del conflicto, de haber sellado el acuerdo de paz con el Perú, se volvió un objetivo de país, pero que en estos 10 años hay gente que dice la han mantenido inoperante justamente para privilegiar estos grupos? ¿Es posible esto? Bueno, a mí no me consta o me costaría creer que eso haya sucedido, pero sí hemos sido conscientes de un abandono paulatino, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas por el gobierno anterior.
¿cómo va a ser posible de que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado se reúna después del 2011? O sea, creo que ya son 6 años y recién vuelven a reunirse para tratar temas de seguridad, a pesar de que nos manifiestan que inteligencia ya estaba visualizando de que se podía dar estos fenómenos. Entonces, es la poca importancia que les han dado al tema de seguridad y a las instituciones encargadas de ello, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, porque este es un problema de carácter multidimensional que requiere también respuestas integrales. Señor Coronel Hernández, bienvenido, señor Luis. Esto, estaba pensando, se decía que incluso el cerrar la frontera, el acuerdo de paz en el que usted tuvo un rol especial, era para dedicarnos más a resolver problemas de la frontera norte. Y entonces incluso el número de efectivos pasaron del sur hacia consolidar, digamos, y defender nuestra frontera norte. Esa estrategia que se visualizaba en esos años, ¿se habría consolidado o simplemente no se hizo un plan que pueda enfrentar esto que nos acaba de pasar en San Lorenzo? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimado Francisco. Un saludo a Ernesto, compañero de armas. Un saludo a la distancia también a Alan, compañero de armas de la misma, una especialidad parecida de Fuerzas Especiales, los tres. Bien, realmente lo que sucede en la frontera es algo que estaba por venirse. Yo estaba revisando un poco mis archivos personales. Y a mí me hace una entrevista El Comercio el 2 de octubre del 2016, y yo digo, a la frontera hay que ponerle especial cuidado, ¿no? Y el día que nos fuimos a Gualaquiz, estuvimos en la sala ahí del aeropuerto, varios periodistas, un día antes de que suceda, y hablábamos todos, el tema era el asunto de Esmeraldas, ¿no? Porque estábamos hablando de seguridad, de la guerra del CENEPA, etc. Haciendo un poquito de historia, el anterior presidente, de una forma que llamaría sinceramente brutal, él dijo que él no sabía de seguridad. No sé si se acuerdan, y que él tiene que aprender en ese tema. No sé cuánto aprendió en 10 años, porque cuando hubo el acuerdo con las FARC, él dijo que iba a reducir 80% de las fuerzas militares en la frontera con Colombia. Eso lo dijo. Habló del costo que eso significaba. Habló del costo que eso significaba. Entonces, mire, con una visión de ese tipo, lógicamente, de alguna manera las instituciones hasta pueden a lo mejor haber bajado los brazos, ¿no? No quiero decir que han bajado los brazos, pero pueden no estar operativas para eso. El sentido de urgencia cambia, ¿no? Si usted, por ejemplo, usted tiene una casa y de pronto dicen, miren, las posibilidades de que nos roben ya, de lo que eran 100%, ahora se redujeron a 20%, todo el mundo ya se pasa hasta dormir un poco más, ¿no es cierto? No sé qué ha pasado, pero esa es la visión de, mire, o sea, a diferencia de lo que, por ejemplo, pasó en Guanaquiza, hubo un discurso del ministro de Defensa que no ha sido muy recogido por los medios, por la propia dinámica de las noticias, porque el siguiente día hubo lo de Esmeraldas. Él dio una visión muy clara, muy buena de cómo, de cómo... Ya planteó un rol específico de las Fuerzas Armadas. De cómo deberían ir las Fuerzas Armadas, ¿no? Que a todos los que estábamos ahí realmente nos agradó mucho, y nos agradó escuchar después de mucho tiempo una visión de ese tipo, ¿no? Un discurso de una política de seguridad, de un fortalecimiento de Fuerzas Armadas adecuado a los momentos, no solamente de ahora, ¿no? Sino de siempre. Entonces, yo creo que aquí lo que está pasando en Esmeraldas es un asunto que no podemos dejarlo únicamente para un asunto temporal. Uno de los problemas que tenemos nosotros es, y no solamente en la área de seguridad, es que no tenemos un plan de sustentabilidad. Cuando hacemos una campaña de algo, lo hacemos por un tiempo. Yo me refiero a todos los temas, no solamente. Hacemos una campaña contra la basura, 8 días, pues nos cansamos, ¿no? Entonces yo creo que aquí tiene que ver mucho también el tema de dinero, ¿no? El tema económico. Sustentable y de seguimiento. Exactamente, y de seguimiento, porque usted sabe que estas fuerzas han estado ahí por 40 años. ¿Cuál es el problema de que mientras exista un tema de seguridad ahí presente, ellos también se mantengan en stand-by, ¿no?
y pasa. Entonces aquí es un asunto que tiene que tomarse con mucha integridad. Yo creo que la forma como se está actuando ahora, yo creo que es la adecuada, inclusive la forma como tanto el ministro de Defensa como el ministro del Interior fueron inmediatamente a Esmeraldas, estuvieron ahí. Eso es una respuesta en esa el es una forma, territorio, como es se una dice, forma ¿no? de liderazgo también, Ya. ¿no? De liderazgo. Ahí le vi al ministro de Defensa saludando con los soldados, algo que nunca antes se había visto. Eso es bueno. Usted ve cómo, por ejemplo, en Estados Unidos usted tiene secretario de Estado visitando a las tropas en Claro. Afganistán, saludándoles. Y eso vimos aquí el día, me parece el día sábado. Y eso es bueno. Ahora todo eso tiene que estar acompañado ahora sí de un plan macro que permita sustentabilidad y que permite realmente que este problema no vaya después a contaminar el resto de la frontera ecuatoriana y, Dios no quiera, el interior. El interior. Está ya en línea telefónica desde la ciudad de Guayaquil el almirante Alan Molestina. Almirante, buenos días. Francisco Rocha le saluda. Está con nosotros en esta mesa de diálogo el señor general Ernesto González y el coronel Luis Hernández. Lo de San Lorenzo y en general esta visión que nos acaba de refrescar, diría yo, o de incitarnos a tomar en cuenta el discurso del ministro de la Defensa, el señor ministro Zambrano, dice que planteó ya una visión de lo que deben ser el rol de las Fuerzas Armadas. Dos de ustedes han sido comandantes generales de cada una de las ramas, usted en la Armada. ¿Cómo visualizaba usted, si tenía conciencia de que lo que ha pasado en San Lorenzo nos podía venir y se hicieron planteamientos para eso? Bienvenido, buenos días, almirante. Buenos días, muy gentil por la entrevista. Un saludo a mi general González, mi coronel Hernández. Un gusto estar en este prestigioso panel. Este asunto de lo que está ocurriendo en la frontera norte no es nuevo, ¿no? Ya es un problema que viene de mucho antes. Recordemos pues que cuando Colombia empezó su ataque frontal a la guerrilla, la narcoguerrilla, con el Plan Colombia, un convenio que hicieron entre Colombia y Estados Unidos. Luego vino el Plan Patriota, que era destinado a atacar donde se encontraba el centro de gravedad, quien mantenía la guerrilla, que justamente todo el cordón fronterizo sur de Colombia, frontera con Ecuador, y luego el Estado ecuatoriano también planificó y implementó el Plan Ecuador, un plan que era una acción integral del Estado ecuatoriano para de esta forma evitar la influencia de la narcoguerrilla en todo este cordón fronterizo, en que por supuesto también estaban tomadas en cuenta, participaban las Fuerzas Armadas. Definitivamente este plan Ecuador no dio resultado en mejorar la economía, la intervención del Estado en este sector de la patria, y las Fuerzas Armadas han venido actuando siempre en esta área. Se reestructuró inclusive la organización para lo que es la defensa interna que nosotros conocemos en el ámbito de la seguridad, y cuando se empezó este proceso de paz entre el gobierno colombiano y la FARC, ya se visualizó un escenario que no era más favorable que el anterior. Se veía venir que iban a haber algunos grupos disidentes los que no iban a estar de acuerdo, como vemos ahora con las mismas declaraciones que ha hecho este Guacho, este miembro de la FARC ahora disidente, pues de que no estuvieron de acuerdo para ponerle un nombre similar a las Fuerzas Armadas, la tropa, con los líderes de la guerrilla, pues, y iban a quedar estos grupos dispersos, en que de alguna forma antes estaban bajo el control de los líderes de la FARC, y que íbamos a tener un escenario no muy favorable, y que había que estar preparados. Por eso estas medidas que tomó el gobierno ecuatoriano, el expresidente Correa, de disminuir el numérico de las Fuerzas Armadas, aduciendo de que ya los problemas fronterizos con
Perú se había firmado la paz, que el límite marítimo había sido establecido definitivamente con Perú y Colombia, y que no había para qué aviones, para qué tanques, para qué buques. Entonces realmente es desconocer lo que es la seguridad de un Estado. Y estamos viendo el resultado, cómo ha proliferado la narcoguerrilla, cómo está siendo utilizado las costas del Estado ecuatoriano, los aeropuertos, para pues sacar la droga proveniente de Colombia y Perú. Es decir, que esto ya era un escenario que se visualizaba y que lamentablemente el Estado ecuatoriano no le dio la importancia que se merecía realmente. Le voy a pedir que nos acompañe en la línea telefónica, señor almirante, pero antes de ir a esta siguiente ronda, quisiera que producción nos ponga lo que el señor presidente Moreno dijo sobre esto. Rechazamos todo acto de violencia y terrorismo, venga de donde venga. No nos amedrentarán jamás. Vamos a aplicar todo el peso de la ley y las instituciones del Estado. Perseguiremos a todos los delincuentes que estén tras de estos actos. Utilizaremos todos los recursos legales disponibles para castigar a los culpables. Ratificamos nuestra solidaridad con San Lorenzo y Eloy Alfaro. Nunca los dejaremos solos. El crimen organizado se encontrará con un Estado unido, sin miedo, para derrotarlos. El narcotráfico, la corrupción y el terrorismo siguen siendo nuestros principales enemigos. Los ministros, las autoridades, la policía y los militares tienen todo el apoyo del país y de su presidente. No bajemos los brazos. La lucha continuará hasta que hayamos construido un país libre de droga, libre de violencia y libre de corrupción. Bueno, señor general, el señor presidente le pone a la droga, a la corrupción en el mismo nivel, ¿no? Y cuando usted comandaba las fuerzas terrestres, ¿cómo estaba estructurada la frontera? A usted le tienen que haber dado información del movimiento, que no es de ahora nomás, pero del movimiento, ¿se lograba cubrir esa frontera que es grande también? Sí, yo quisiera, Francisco, es muy interesante su pregunta y le voy a responder, pero para ser propositivo, yo pienso que hay que hacer un análisis un tanto exhaustivo de las causas. ¿Ya? Permítame que... Usted diría, vamos a ver las causas que nos llevaron a lo de San Lorenzo. Claro, para luego proponer soluciones, como en efecto quiere el señor presidente, y para que no todo quede en la lírica, porque en caso contrario no vamos a nada. Dentro de las causas, sin lugar a dudas, todos conocemos, es la ubicación del país. En medio de los dos países mayores productores de coca del mundo, estamos en la mitad. Geopolíticamente hablando, las fronteras en un estado, en cualquiera que sea esto, son más débiles. No hay la presencia de las instituciones estatales y es por eso que suceden todos estos hechos, ¿no es cierto? Alan Molestina mencionaba el famoso Plan Ecuador, que en el año 2007 fue lanzado, pero sin embargo nunca aterrizó, fue muy general, intervenían muchos actores, no había la acción del Estado que llegue de manera específica donde exactamente se le necesitaba. Entonces también vemos... sirvió para cedular un montón de gente. Eso sí es reconocido. La otra causa es el proceso de paz, que es un proceso de paz del Estado colombiano. Un proceso de paz no solamente con la firma y estamos en paz. Tuvimos la experiencia, un grupo de oficiales de Fuerzas Armadas, estuvimos en el desarme de la contra nicaragüense, nosotros fuimos parte de la ONU, y ese proceso duró 10 años. No es que se firmó la paz, se desmovilizaron, siguieron las acciones violentas. Y eso, nosotros que nos permitimos hacer un seguimiento, eso duró 10 años. Entonces la situación sigue. El Estado colombiano está negociando con el Ejército de Liberación Nacional, nuestro país de sede. Y yo pregunto, ¿hay algún delegado del Ecuador ahí? No hay. No hay. Entonces, ¿cómo podemos conocer de manera cierta los pormenores, cómo avanza, qué retroceso tiene, ¿no es cierto? Lo mismo fue en el proceso de negociación de las FARC. Había países que no sufrían los efectos o que no sufren los efectos del conflicto colombiano, como Chile y otro país europeo que no recuerdo este momento, pero eran delegados.
Y nosotros, o sea, la seguridad totalmente a un lado, totalmente pisoteada, ¿no es cierto? El otro tema es la salida del FOL, este puesto de avanzada que tenían los norteamericanos y que en el año 90, lo que 2009, se denominaba la base de Manta. Lo que se denominaba base de Manta. Este era un punto estratégico para el control del narcotráfico. Nuestro país es signatario de muchos convenios para combatir el narcotráfico, el narcoterrorismo ahora, y que ya lo estamos sintiendo en nuestro país. Que lo visualizamos con mayor fuerza, claro, porque lo habíamos sentido desde antes. Exacto. Entonces, este puesto de avanzada no era el único, pues. Había otro puesto de avanzada en El Salvador, otro puesto de avanzada en Aruba, en Curazao, y dirigido todo esto desde Key West. Entonces ahí sí había un verdadero control. Hoy es una desgracia lo que sucede en el país, porque se sacó a esa base y no se repuso. ¿Y con qué vamos a vigilar? Yo recuerdo cuando ya no era jefe del Comando Conjunto, en alguna conversación que tuvo la fineza de llamarme el expresidente, yo le dije, tenemos que buscar una alternativa, y la alternativa era Brasil. Brasil es un estado continental que vigila de manera más o menos adecuada su gran Amazonía, a través de un sistema de vigilancia y a través de un sistema de protección. O sea, soluciones hay. Pero esta salida del FOL definitivamente nos ha afectado. Y digo desgracia porque conocemos que hay más de 600 pescadores ecuatorianos presos en Estados Unidos, en Centroamérica, porque las redes del narcotráfico son así. Y otra causa es la reducción de la capacidad operativa de Fuerzas Armadas. Sí, el tema de Angostura le hizo reaccionar al gobierno y hubo proyectos que se desarrollaron hasta el 2011, 2012 y ahí se terminaron. Y ahí nuevamente... ¿Y esos proyectos se cumplieron algo? ¿Usted se podría hacer cumplieron, una...? Sí, se cumplieron, como por ejemplo la compra de los aviones Super Tucano, la compra de los aviones de segunda mano, los supersónicos, los Chiitas. ¿Los DRUP no estaban ahí? Estaban los DRUP, también equipo de inteligencia para las tres fuerzas. Es decir, hubo un plan emergente para la frontera norte. Pero como decía mi coronel Hernández, entramos con un ímpetu y de pronto nos apagamos y no hay una acción permanente en las acciones del Estado. Yo quisiera quedarme ahí con estas causas para después proponer las posibles soluciones. Coronel Hernández, Angostura, Plan Colombia, primero Plan Colombia, después Angostura, el Plan Ecuador, que era una especie de hacer vivas las fronteras para fortalecerlas. Lo que conseguimos es cedular, y cedular no a los ecuatorianos en general. Pero la visión que usted tenía y que nos había transmitido después del conflicto, digamos, del acuerdo de paz, usted decía, hay que tener una estructura de seguridad plena. Tenemos la piel. ¿Cómo vamos a cuidar esta piel definida ahí? ¿Se puede hacer una evaluación ahora para llegar de Angostura a San Lorenzo? Sí, indudablemente hay cosas que ya son pasado, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, yendo a la parte presente, en este momento nosotros tenemos un escenario, ¿no es cierto? Hay que ver cuánto conocemos de ese escenario, hay que ver si las fuerzas de inteligencia están trabajando en forma coordinada, si es que no están, todo eso es parte del escenario. Hay que ver si es que realmente la cantidad de tropas que tenemos son suficientes. Hay que ver si es que se necesita ya tener unidades permanentes y no unidades que vayan únicamente a hacer un patrullaje, porque eso es temporal. Y esto se necesita darle permanencia. Luego hay que analizar si es que cuánto va a costar todo eso. Y una vez que se tenga el escenario, entonces ahí sí tenemos que desarrollar una capacidad. En este momento tenemos capacidades, pero hay que ver cuál es la capacidad que tenemos que reforzarle para atender este problema. Entonces ahí viene una política adecuada. Desintegrada la inteligencia de las Fuerzas Armadas. Mire, yo voy a decir nuevamente un debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Los tres componentes de una capacidad de lucha de una Fuerza Armada, el primero es la moral. Las Fuerzas Armadas sufrieron en los últimos años especialmente un acoso por parte del gobierno. Eso no pasa en ninguna parte del mundo.
a COSAL y a sus fuerzas armadas, las que van a defender la subsistencia y la sobrevivencia de un Estado. Atacarles moralmente, acosarles, asediarles, moral. Material. Mire, hay que investigar hasta la saciedad para ver cuáles son los responsables de que se haya comprado esos helicópteros, esos radares. Eso no puede quedar así. Y si tienen que irse, sancionarse inclusive altos oficiales, tienen que irse a la cárcel. No puede ser. Tiene que investigarse. Luego, el otro componente, la doctrina. Siempre estábamos nosotros entrenándonos en los mejores lugares del mundo, donde tenían la experiencia de primera mano. Por este tinte ideológico de la pasada década, nos dedicamos a entrenarnos en donde los intermediarios, y eso sí nos entrenábamos. Entonces los tres componentes, las tres patas de una institución armada totalmente debilitada. Claro, entonces es una década, yo creo que es la peor década la que pasó, la peor década a la que se enfrentó las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero usted diría, este plan puede ser concebido para debilitarlas y consolidar otro que puede ser macabro, o mire, es mucho. Mire, cuando yo estuve en Montecristi, González, mire, no me consta, pero es difícil, ¿no? Cuando yo estuve en Montecristi, ahí están las grabaciones. Yo dije en el pleno, en Montecristi, les dije, sean más sinceros y digan que quieren destruir a las Fuerzas Armadas. Porque yo veía por ahí intenciones. Lógicamente la mayoría racional no dejó que prosperen esas intenciones. Pero había intenciones. Pero yo escuchaba porque estaba ahí. Entonces, yo creo que ahí están. No creo que todo sea malo. Ventajosamente tenemos unas Fuerzas Armadas estructuradas que lógicamente le llegó un buen momento ahora. Y no es un buen momento para las Fuerzas Armadas, es un buen momento para el país. Porque si es que las Fuerzas Armadas están debilitadas, eso le hace daño a todo el país. Entonces es un momento bueno. Esto, lo que ha pasado, no creo que nos despierte, creo que las Fuerzas Armadas han estado atentas. Pero lo que dije yo siempre, mire, a las Fuerzas Armadas hay que darles una misión. Una vez dada la misión para ese escenario, hay que darles las capacidades. Eso significa recursos. Y operación. Pero después hay que pedirle resultados, porque todos aquí en el Ecuador, todos en una democracia tenemos que ser, como se dice, rendir cuentas. Y en ese sentido, rendir cuentas es, a ver, veamos, les hemos dado los recursos, a ver, queremos que nos den resultados. Y esos resultados, lastimosamente, así es, para eso estamos los soldados. Esos resultados a veces implican riesgos, pero para eso estamos los soldados, para correr los riesgos en beneficio del resto de la población, para que el resto de la población descanse. Todos esos temas yo creo que es importante considerarlos de manera que la presencia del Estado sea permanente. Ese fue uno de los graves males de Colombia. No podía estar presente el Estado. Y ahí prosperó este Estado macabro, no, ni siquiera Estado, estos grupos, ¿no? Entonces el Ecuador no puede permitirse eso. Y el discurso, de la forma como ha hablado el señor presidente, muy contundente, dando una visión también, dando un objetivo, y el resto es a ponerse a trabajar, y dentro de eso está justamente dar los recursos necesarios a las Fuerzas Armadas. Señor Almirante Molestina, usted diría que para la Armada, hemos visto puestos de la Armada a nivel ya del interior hacia digamos, la parte oriental del Ecuador, la provincia de Sucumbíos, todo el río de frontera en la provincia de Esmeraldas, pero esto está avanzando hacia Manabí, y después uno revisa los mapas forjados en unos casos y descubiertos en otros, y dice, ahí hay la red, pasa por Santo Domingo, va a la frontera sur, va también a la frontera oriental del sur. ¿La Armada cómo estaba? ¿Cómo podría usted evaluar eso? Mire, ya mencionó mi general González, la salida del FOL, de la base Manta, fue un punto pues totalmente desfavorable para las operaciones de control de narcotráfico, porque la mayoría de la carga sale por el área marítima, y es notorio cómo la salida a raíz de la salida de este FOL, la captura de droga en el mar bajó casi
casi a cero. La Marina tomó a cargo unas aeronaves no tripuladas llamadas UAV, que supuestamente iban a cumplir esta tarea, pero está muy distante realmente la capacidad que tienen estas aeronaves no tripuladas de poder suplir a la exploración aeromarítima que cumplían estos aviones P-3 Orión Charlie de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y que bajo este calificativo de que era una violación a nuestra soberanía, fue parte de la campaña del gobierno de Rafael Correa, pues se cesó este convenio que se tenía con los Estados Unidos. Siempre seré partidario yo que cualquier acción conjunta, combinada, tendiente a combatir esta lacra, este flagelo que es el narcotráfico, es bienvenida, y de ninguna manera se violaba ninguna soberanía, porque ¿qué influencia tenían las decisiones políticas del Ecuador en sus acciones estratégicas militares? Ninguna, más vale era un apoyo. Y en esta década, cuando el Estado ecuatoriano tuvo la mayor cantidad de ingresos, las Fuerzas Armadas fueron poco a poco debilitándose. La Marina no fue la excepción, y hasta el año pasado prácticamente se tenía un solo avión de exploración aeromarítima. Recordemos cuánto tiempo el espacio aéreo estuvo sin una debida vigilancia, porque no tuvimos radares. Todo este proceso mal llevado que se llevó a cabo de la adquisición de los radares chinos, tuvimos que esperar más tiempo hasta poder tener la vigilancia que debe tener el espacio aéreo ecuatoriano. Actualmente tenemos ahora ya los radares, pero la capacidad respecto a los aviones está disminuida. Es decir, que realmente no se atendió las necesidades de las Fuerzas Armadas bajo este concepto erróneo de que, ya habiendo firmado la paz con el Perú definitiva y habernos puesto de acuerdo en los límites marítimos, significaba ya pues de que teníamos que tener no sé qué clase de Fuerzas Armadas. Siempre serán necesarias unas Fuerzas Armadas disuasivas, porque los militares ecuatorianos siempre hemos estado conscientes pues de la capacidad económica, y que necesitamos lo mínimo indispensable para mantener vigiladas nuestras fronteras y que no se produzca lo que está sucediendo ahora. Y para terminar, mire, el ataque de Angostura es un claro ejemplo de qué sucede cuando se tiene unas Fuerzas Armadas debilitadas. Cuando el presidente Uribe tomó la decisión política de ordenar el ataque a este campamento guerrillero en territorio ecuatoriano, lo hizo primero porque tenía la información de que el Estado ecuatoriano no iba a hacer lo suficiente pues para poder neutralizar, eliminar este campo guerrillero. Y segundo, que la capacidad militar del Ecuador estaba totalmente disminuida, pues, y no se podía esperar una respuesta militar, máximo ante la OEA, lo que ocurrió, pero todo quedó ahí. Eso nos da una lección, pues, de que siempre hay que mantener un mínimo de capacidad disuasiva para combatir estas amenazas que existen, y que en el caso de Ecuador tenemos pues latente esta amenaza que es el narcotráfico, y que se veía venir que se iba a incrementar con las acciones por parte del Estado colombiano. Justamente en relación a lo que usted acaba de decir, que hacía falta una cooperación, el señor fiscal Carlos Vaca en esta emisora dijo que se ha iniciado una etapa de cooperación. Esto fue lo que dijo. Hay un nivel de cooperación en el ámbito judicial que estamos trabajándolo permanentemente con Colombia. Colombia empieza desde el norte, o sea, en nuestra frontera norte, pero desde el sur de Colombia empieza con más efectivos militares y policiales a presionar a estos grupos irregulares. Estos grupos irregulares empiezan a desplazarse hacia Ecuador. Los grupos del orden en Ecuador empiezan a presionar. Se empieza también a cerrar el círculo hacia arriba
para perseguirles a estos delincuentes. Se incautan más de 7 toneladas de precursores químicos, se incauta 1 tonelada de cocaína, se detiene al grupo operativo logístico más importante de Huacho. Hace pocos días en Ecuador se lo detiene, está detenido ya aquí en una cárcel de máxima seguridad. Eso genera una reacción por la presión que está haciendo Colombia, por la presión que está haciendo Ecuador, y esta presión desemboca en este atentado. Hay también niveles de cooperación y de coordinación a nivel de ministerios del Interior, a nivel de ministerios de Defensa, a nivel de Fuerzas Armadas y a nivel de Policía. Para nosotros, esto es un tema, más que un tema de investigación penal, que es un tema de investigación penal, por supuesto, este es un tema en el que tenemos que abordarlo como un asunto de Estado. No podemos permitir, licenciado Rosero, perder el Estado. No lo podemos permitir. Señor General González, bueno, esto diría, el fiscal nos está diciendo, ya hay una cooperación, está funcionando una cooperación, habla él incluso de que las propias Fuerzas Armadas, hay la posibilidad de primero hacer un análisis general de qué grupos están actuando en el país y cómo responder en virtud de esta cooperación. Sí, hay inteligencia, por ende tiene levantado a las amenazas que están sobre la frontera. Pero permítame decirle, Francisco, que en este escenario que lo hemos ido describiendo de una u otra manera, yo me permití enumerar las posibles causas o las causas principales. Hay que tener en cuenta que el objetivo es la población. Es a nuestra población a la que tenemos que proteger. No está en peligro la integridad territorial, por decir, ¿no es cierto? Es la población a la que le tenemos que dar la protección del caso, porque esta población ahorita está aterrorizada, está intimidada, inclusive los miembros de la fuerza pública, porque un acto de esta naturaleza sí que intimida, y es a ellos a los que tenemos que volcar nuestra acción. Señor general, pero la integridad territorial también, porque están tomando posesión, están comprando propiedades, están armando una estructura que podría pasar a ser lo del sur de Colombia. No pasa de una manera directa a nombre de ellos. Claro, en este caso que estamos analizando. Y ahí también tenemos, por ejemplo, en el nororiente ecuatoriano, hay una infraestructura petrolera bastante sensible que requiere medidas especiales de protección. Esto no es un juego. Y esto no se puede improvisar. Esto tiene que ser de manera permanente. Hoy el gobierno quiere intervenir a través de un comité de seguridad, a través de un comité de desarrollo. Yo lo que recomiendo es que no vaya a pasar lo que pasó en el Plan Ecuador. Un plan, como manifesté, que nunca aterrizó. ¿Cuál es la institución que tiene el Estado para llegar de manera más directa a la población de estas zonas? Las Fuerzas Armadas. Son las Fuerzas Armadas las que están a lo largo del cordón fronterizo. Entonces, las acciones preliminares, iniciales y tal vez este momento las más importantes, las tiene que desarrollar a través de Fuerzas Armadas. Ni siquiera la Policía Nacional, porque la Policía Nacional está en los centros poblados, pero no a lo largo del cordón fronterizo donde se desarrollan esta serie de actividades. Entonces, la doctrina que hablaba mi coronel, hay que ponerla en práctica. Y la doctrina es que las Fuerzas Armadas, además de su presencia, de su protección, tienen que llegar a esta población con acción cívica, con actividades de apoyo al desarrollo. Al mismo tiempo que está haciendo la acción cívica, el apoyo al desarrollo de sus necesidades más apremiantes, porque así trabajábamos antes. También se está sacando información, se está sacando inteligencia. Cuando usted desarrolla una campaña de salud, además de que está atendiendo a la población, está obteniendo información, porque el terrorismo es una de las amenazas más temibles y no visibles. O sea, para la inteligencia técnica, la inteligencia humana, también esto resulta sumamente complejo, y más aún en este tipo de escenarios. Después de lo de Angostura, ¿inteligencia militar se reestructuró, está funcionando? ¿Cree que quedó casi pulverizada? Esa es una de las capacidades que fueron afectadas, porque la inteligencia pasó a ser parte del Servicio de Inteligencia Nacional y vino a ser una parte de ella. Claro que sí nos integrábamos a través de comités, pero ya le quitaron su acción, su especificidad, para lo cual está la inteligencia militar. Y de lo que vemos, la inteligencia no ha progresado, más bien se ha ido desmantelando y estamos reaccionando ante hechos que
que pudieron haber sido prevenidos. Eso hay que tener muy en cuenta. Entonces yo me permitiría recomendar de que estas acciones emergentes de protección a la población las desarrollemos a través de Fuerzas Armadas. Lógicamente, para esto se necesitan los recursos necesarios. El gobierno deberá dar sus políticas de defensa, coordinaciones internacionales. Yo pregunto, ¿estará funcionando la CONBIFRON, la Comisión Binacional Fronteriza? Tal vez sí, tal vez no. Y justamente este es el mejor elemento para el intercambio de información, el intercambio de inteligencia entre los dos países. Las reuniones de los ministros. Pero eso necesita una confianza mutua también, que Exacto. no sea un tema ideológico. Exacto. Entonces nos hemos aislado, como se ha manifestado aquí, y hemos dejado de recibir información. Por ejemplo, la información satelital, la información técnica a través de los aviones P-3 Orión, de los aguas, era súper valiosa para combatir a este flagelo. Pero hoy no tenemos. ¿Y qué alternativa se presenta? ¿Y usted diría, habría que renegociar un tema así? ¿Usted pensaría como Fuerzas Armadas que se puede plantear una asistencia técnica, por ejemplo, de uno de estos aviones que tenían esta... Yo pienso que sí se puede nuevamente establecer unos convenios. Operativos. No era base militar, era un puesto de avanzada, el POL, como manifesté, que hay en El Salvador, en Aruba, en Curazao. Y justamente porque el mar territorial, en el caso del Ecuador, es 5 veces más grande que el territorio continental. Entonces, eso es para tener una idea de lo que hay que vigilar, de lo que hay que controlar. Y, lógicamente, devolverle las capacidades a Fuerzas Armadas en planes a mediano y largo plazo. Por ejemplo, la capacidad de mando y control, que la tiene Fuerzas Armadas en los niveles táctico, operativo, estratégico. Pero para ello, ese mando y control necesita, por ejemplo, medios de comunicaciones. Entonces yo pregunto, ¿tendrán medios de comunicaciones? Según mi información, no tienen. Yo he sido muy cauto y he dicho en mis intervenciones que la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad de la Asamblea Nacional tiene que jugar un rol importante. Por ejemplo, si el expresidente se descuidó de la seguridad, se descuidó de sus Fuerzas Armadas, esa comisión era la llamada a fiscalizar y a decir, a ver, venga, jefe del Comando Conjunto, comandante de fuerzas, ¿cómo están en su capacidad operativa? Pero eso no ha habido. O sea, ha habido un desmalentamiento. Les prohibieron ir, ¿no? Exacto. Les prohibieron ir. Exacto, o sea, no tenían voz. Creo que hasta el año 2012 pudimos hablar. Pero después, yo no sé qué pasó. Entonces, volviendo de estas capacidades, y es bueno siempre poner un ejemplo. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen capacidad de supervivencia, de protección. A las Fuerzas Armadas les podemos decir, si es que están bien equipadas, vea, sucedió ese terremoto, váyase a Manabí. Y lo han demostrado. Y ellos se van con sus hospitales quirúrgicos móviles, con sus carpas, con sus raciones. Pero para eso deben tener esos recursos. Porque caso contrario, esta amenaza que estamos viviendo en Esmeraldas, u otro factor de riesgo como son los tsunamis, los terremotos, las Fuerzas Armadas, que es el principal organismo de apoyo, por ejemplo, en este caso, del ejemplo de la Secretaría de Gestión de Riesgos, no podría cumplir su rol. Esa es la importancia que tenemos que relevar de tener unas Fuerzas Armadas operativas con todas sus capacidades, por ejemplo, de transporte terrestre, marítimo, fluvial. En fin, esto sería muy largo. Señor Coronel Hernández, yo estaba recordando, a medida que les vengo escuchando, el tema de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo, de que el señor general Gallardo hablaba, y el señor general Jarrín y otros oficiales, entre los que estuvo usted en esta discusión civil-militar, el libro blanco. O sea, teníamos una visión, tanto civiles como militares, de lo que creíamos que debe estar en el país. ¿Cómo recuperar estas Fuerzas Armadas para el desarrollo y cómo devolverle, como ha dicho el señor general González, la paz a la ciudadanía y que sepa que va a estar resguardada y que cualquier rato no nos pueden amedrentar con una bomba? Sí, indudablemente que hay que tener bien claro que hay muchas cosas que se las describe muy bonito en el papel, ¿no? Y se las socializa, pero ejecutar todo eso es la parte
la ¿no? tarea, digamos, La pendiente tarea, incluso. sí. Entonces, inclusive apoyo al desarrollo, toda la vida hemos insistido que tiene que existir, por ejemplo, el control del territorio. El control del territorio es Fuerzas Armadas. Y ha habido comandantes que lo han hecho con empeño, otros lo han hecho así nomás. Y Y otros esa a veces, reestructura operativa de las Fuerzas claro, y a Armadas veces funcionó, inclusive, ¿no? o sea, inclusive ya a veces ni han creído en eso. Por ejemplo, yo he dicho, a ver, ¿cuál es el problema en que se den la vuelta a los helicópteros por un parque nacional a ver si hay invasiones o hay deforestación? ¿Cuál es el problema? Y a veces, no, es que no me han ordenado. Vea, en la época de Miguel Gallardo, él tomaba la iniciativa. Había un incendio en el Pichincha, él veía y decía, inmediatamente, salgan a ver qué pasa. Entonces ha habido mandos que han hecho lo mínimo, ¿no? Y hay que decirlo. Había mandos que tenían iniciativa y que Así cubrían el es, mando. Así es, Ya. así es. Porque usted también puede hacer lo mínimo, ¿no? En Ya. todo. Usted hace lo mínimo, ¿no? No, que no está en mis misiones. Dios mío. He estado tanto tiempo en las Fuerzas Armadas. Bueno. Que no tengo. Claro que hay, pues. Siempre hay como. Siempre hay como. A ver, yo creo que en este tema, por ejemplo, es muy importante la coordinación y el trabajo conjunto o combinado con Colombia. Ya. Colombia es la mayor O sea, fuente que lo que dice el señor de inteligencia que doctor tenemos. Vaca, Claro. es indispensable Mire, hacerlo. Colombia viene siguiendo a estos grupos por unos 12 años, Por lo menos. por lo menos. Ha venido trabajando en conjunto con Estados Unidos. Estados Unidos sabe a cuáles hay que extraditarles. Colombia es, este momento, lo más importante en el tema de coordinación. Mire, y la prensa ecuatoriana no recogió esto porque tiene otras urgencias, yo sé. Yo lo vi hace 3 semanas, Colombia movilizó a la frontera en Tumaco más de 2.000 hombres, con todo. O sea, ejerció la hace 3 presión semanas. en ¿Y cuál, esa era parte que cuál era- era la orden? Restablecer la ley y el orden. Hace 3 semanas no hubo ninguna entrevista porque no me... Claro. Y yo dije, esto va a tener consecuencias. Claro, están Vea, presionando. y ahí está. Ellos Lo están del así. martillo y el, No, y ellos el están... yunque puede pasar. No, ellos están haciendo su trabajo. Ya. O sea, no que hablemos de... Ellos están haciendo su trabajo. Es su territorio. Lo que tengamos que hacer en nuestro territorio, eso tenemos que hacer nosotros, pues. Y si tenemos que coordinar para estos grupos disidentes y delincuenciales, tenemos que coordinar. Entonces, yo creo que hace mucho tiempo hemos hablado con Esmeraldas. Hay una mezcla peligrosísima. Drogas, grupos disidentes y minería ilegal. Es terrible. Y está ahí. Entonces, necesitamos... Vea, cuando hubo el problema en Manabí, cuando hubo el terremoto, eso también es como una recomendación. En cada cabecera cantonal se puso una cabeza del Estado para que pueda coordinar. Unos hicieron mal, otros protagonismos. ¿Se acuerda que en el sector de... Otros no saben qué Sí, han en hecho el con la se- plata. Claro, en el sector de, me parece, Pedernales estaba el actual presidente de la Asamblea, coordinando con las fuerzas. Entonces, si estamos en emergencia, ¿quién está coordinando la zona sensible, por ejemplo, el cantón San Lorenzo. ¿Cuál es la cabeza? O Eloy Alfaro, ¿no? En la ley, antiguamente, en la ley de seguridad nacional anterior, había una cabeza que podía ser una persona civil o el mando militar, mando ¿no? militar. Que puede ser alguien civil también asesorado. Todas estas cosas hay que irle dando forma para realmente atacar este problema, ¿no? Entonces este problema nos va a hacer que inclusive desarrollemos nuestra propia doctrina, ¿no? En base a nuestras experiencias, para ver qué es lo que más da resultados. Entonces, en conclusión, yo creo que aquí hay que trabajar con Colombia y como ha dicho el fiscal, no podemos hacer que nos quiten el Estado. Entonces ellos ya saben, porque en todos los componentes del Estado hay problemas. Ya se sabía hace mucho tiempo que ser, por ejemplo, fiscal en San Lorenzo, terrible. Un peligro, claro. Claro, entonces, ¿qué pasa? No hay Estado, pues. Casi no había que Claro, o dar sea, no hay el un nombre Ya, exactamente. de quién Entonces, era el fiscal. claro, entonces es un asunto que tenemos que tomarlo muy en serio. No es un asunto simple. No es un asunto simple. Entonces, yo creo que aquí es muy importante asignar los recursos para operar.
Yo creo que aquí hay que ver los recursos para que las Fuerzas Armadas, la policía, puedan operar, ¿no? Entonces, es la misión, los recursos para operar en estas condiciones, ¿no? Se necesita darle más a un determinado servicio, a una determinada actividad, hay que darle, ¿no? De manera que todos se fortalezcan y todos puedan cumplir la misión, que no va a ser fácil, pero no podemos nosotros dejar de atenderla. Señor almirante Molestina, ¿usted consideraría también esta posibilidad de volver, no sé si a un acuerdo, de volverlo a una asistencia con lo que se denominó la base de Manta, un acuerdo aplicando convenios internacionales de los que el Ecuador forma parte? ¿Qué áreas vería usted específicamente para la Armada Nacional? Como lo manifesté anteriormente, cualquier esfuerzo que se haga para combatir este flagelo que es el narcotráfico, en mi concepto, es bienvenido siempre y cuando no viole nuestra soberanía. En el caso del FOL, que estuvo asentado en la base aérea de Manta, territorio ecuatoriano, de ninguna manera se lo puede considerar como norteamericano, pues no afectaba en nada en nuestra soberanía y fue de una tremenda ayuda. La inteligencia es clave para combatir a la narcoguerrilla en todo el territorio nacional, ya sea la vigilancia del espacio aéreo, la vigilancia de los espacios marítimos, la información que necesita para actuar en donde y conocer el sistema, cómo están operando estos grupos disidentes ahora, es clave y para mí es algo fundamental que necesitamos. Este combate tiene otras aristas, otros ámbitos que son muy importantes, que tienen que ver con los diferentes ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta frontera es muy permeable y prácticamente no existe un control. Los colombianos entran, pues, como fuera el territorio ecuatoriano. No estoy hablando de que vamos a impedir la entrada de nuestros hermanos colombianos, pero sí tienen que haber puntos de control y obligar a que ingresen por esos puntos de control, pues para de alguna forma, redundando, llevar el control. Yo me acuerdo cuando uno de estos nombrados fascinerosos, el señor de la motosierra, fue capturado en la península de Santa Elena. Había ingresado libremente, pues, y como no hay el control respectivo, suceden estas cosas. El asunto de la inteligencia financiera, los reportes indican que existe alrededor de un lavado de narcodólares de 7.000 millones de dólares al año en el Ecuador. ¿Qué ha hecho esta unidad de análisis financiero y económico? Se conoce muy poco. Casos de testaferrismo son contados con los dedos de la mano. ¿Qué pasa con el sistema judicial ecuatoriano? Recién estamos viendo el caso en San Vicente, en Manabí, cómo ha sido detenida una fiscal y miembros de la aviación civil, que antes se encontraba bajo el control, la dirección de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Pero, discúlpeme que yo emplee esta expresión, pero a Alianza País y a Rafael Correa siempre le apestaron las Fuerzas Armadas desde que tomaron el gobierno, bajo este concepto que eran una amenaza para la perpetuidad en el poder, pues, y así es como fueron quitando el control de estas instituciones a las Fuerzas Armadas y que en cierta forma han permitido, pues, de que se den todas estas acciones. Es decir, que se necesita una acción integral del Estado ecuatoriano para poderla combatir. Básico para la Armada del Ecuador es la vigilancia de su espacio marítimo, para lo cual se requiere aviones de exploración aeromarítima, las unidades de superficie están muy degradadas en la Armada y por supuesto la inteligencia en tierra, porque todo viene desde el continente, desde tierra, se necesita la información. Es muy clave el asunto de la información, la inteligencia. Señor almirante, muchísimas gracias por compartir. Estaremos en contacto para seguir analizando algunos temas. Buenos días, almirante Molestina. Muy gentil a la orden, pues un saludo especial a los dos señores
oficiales, a quienes los considero mis amigos y los respeto mucho. Señor General González, entonces, mire, ustedes nos han dado un diagnóstico, diría yo, nos han dado unas perspectivas. Hay que reorganizar la inteligencia militar, hay que darle, como nos han dicho ustedes también, una operatividad a las Fuerzas Armadas con lo que tenemos. Nos van a decir, esto es lo que hay. Hay que reconstruir las Fuerzas Armadas para poder defendernos de lo que nos está pasando. No creo que sea el extremo el término de reconstruir. Las Fuerzas Armadas están ahí. Las Fuerzas Armadas, como hemos manifestado, están disminuidas. Necesitan ese apoyo del gobierno nacional. Se necesita valorar la importancia que tiene la seguridad en la vida del Estado. Volver a capacitarlas. Antes, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿cómo va a ser posible que en el presupuesto, yo sé que la situación económica del país es compleja, muy compleja, pero si nosotros miramos el presupuesto del 2018 para proyectos de inversión, es decir, para recuperar estas capacidades, hay 80 millones de dólares. Eso es muy poco. Yo pienso que con eso no tienen ni para gasolina, qué sé yo, exagerando, o un mantenimiento mínimo. No es así como se deben tratar a las Fuerzas Armadas. Debería haber proyectos de inversión, como dije, al mediano y largo plazo. Si el Estado tiene que endeudarse, lo tendrá que hacer de una manera racional, con proyectos multipropósito que sirvan para la paz y para la guerra. Por ejemplo, cuando sucede una catástrofe natural, el cuerpo de ingenieros debe tener los puentes baile, por ejemplo. Se cae un puente, llega el cuerpo de ingenieros, instala en tiempo récord un puente de baile, solucionado el problema de afectación a una parte del territorio. Por eso en la actualidad, como hay un sinnúmero de amenazas y un sinnúmero de factores de riesgo, porque no nos enfrentamos a un enemigo conocido como era antes con el Perú, que sabíamos absolutamente cómo enfrentarlo, todo, en definitiva, cómo se llamaban, qué hacían, qué hobby tenían, todos sabíamos. Hoy el escenario es multidimensional, es más complejo. ¿Será que estas gentes tienen más plata que las propias Fuerzas Armadas? También tienen una capacidad que nos han demostrado que pueden afectar y alterar la vida del Estado. Bueno, yo quisiera... Hay como 100 inversiones aquí en el Ecuador, indudable, ¿no? Son de las FARC. Es el lavado de activos. Exacto. Es el lavado de activos. Si usted analiza, después de la salida del FOL, desgraciadamente, hay un quiebre de las cosas. Hay un quiebre, ¿no? Eso es innegable. Yo quisiera terminar esto, Francisco, motivando a que las relaciones cívico-militares, las relaciones de coordinación entre instituciones del Estado, las relaciones de coordinación con otros países, tienen que seguirse realizando. No podemos estar actuando de una manera aislada. ¿Y esto del mando civil frente a las Fuerzas Armadas le parece que hay que mantenerlo, que habría que devolverles también esa capacidad? No, las Fuerzas Armadas están subordinados al poder político, no puede ser de otra manera. El presidente es la máxima autoridad de Fuerzas Armadas, pero tiene que tener los conocimientos, los dotes de un estadista, pues, que abarque aspectos de seguridad, de desarrollo económico, psicosociales. Y si no sabe, que se deje asesorar. Que se deje asesorar con las personas que corresponda, pues, con las personas que corresponda. Yo quisiera también concluir, discúlpeme, tal vez me salgo del tema, pero decía mi coronel Hernández que una de las fortalezas que debe tener unas Fuerzas Armadas, en este caso, es la moral. Y la moral sí que fue afectada por el gobierno anterior. Y un hecho concluyente es de que el monumento a los héroes del CENEPA, que estaba en la mitad del mundo, fue destruido. Y se dio paso a la construcción del edificio de UNASUR y se puso la estatua de otro personaje extranjero. Entonces, el actual alcalde de Quito... Son símbolos, ¿no? Son símbolos que afectan. Las Fuerzas van a Armadas demoler también, claro. De sus tradiciones. Y los países también. En todos los países del mundo. Entonces, el actual alcalde de Quito, Mauricio Rodas, ha tenido ya la gentileza de donar 5,000 metros cuadrados en el Parque Bicentenario para hacer una plazoleta cívica y levantar ese monumento
que con mucho acierto fue levantado en el año de 1996 por el sector civil. Entonces, yo quisiera que no desmayemos en este esfuerzo y que aunemos los mismos para en poco tiempo tener nuestra plazoleta cívica y un reconocimiento a nuestros héroes del CENEP. Gracias. Gracias a usted también. Señor Coronel Hernández, reconstruir la moral también es una tarea pendiente, ¿no? Yo creo que eso ¿Cómo se trabaja eso? Mire, yo creo que eso se está consiguiendo. Ya no hay el acoso. El mensaje, por ejemplo, que vuelvo a repetir, lo dio el ministro de Defensa, apenas hubo el problema, viajó, estuvo con los soldados. Aquí hay que dar una contundente visión de lo que va a pasar. El Estado llegó a Esmeraldas para quedarse. El Estado llegó para quedarse. Nosotros teníamos el problema con el Perú, lógicamente. Son otras las circunstancias, pero era una amenaza. Medio ejército estaba en el Oro, ¿no? Entonces, llegó para quedarse en todos los componentes del Estado. Claro. El judicial, el ejecutivo, ahí entre las Fuerzas Armadas y la parte. Llegó para quedarse. Eso tiene que estar muy claro. En estos problemas, en la guerra y todo, tiene que haber una trilogía que funcione adecuadamente, coordinadamente. Estado, Fuerzas Armadas, Gobierno, Fuerzas Armadas y su pueblo. Aquí hay que apoyarnos entre los tres. El gobierno a Fuerzas Armadas, el pueblo a Fuerzas Armadas, el pueblo a su gobierno en este tema, que es un tema serio. No podemos, digamos, sesgarlo con nada. No podemos sesgarlo, ni podemos ser irresponsables, ni sacar ventajas de esto. Este es un asunto serio y hay que tomarlo así. Al país, cuando esté en peligro o una parte del país esté en peligro, hay que tomarlo muy en serio. Entonces, hay que darle... No es conseguir votos, sino no para nada. Sostener un país. Sostener esa región, que ya lo hemos visto hace mucho tiempo que había. Usted lo acaba de mencionar, Francisco. Fiscales no duran o tienen que estar, ¿no? Entonces, como están amenazados, sancionan a favor. No pueden llevar ni a las familias para que vivan en esa exactamente, zona, claro. Sancionan a favor de estos grupos delictivos, se sienten ¿no? acosados, se sienten acosados, hay la amenaza, hay el secuestro, hay la vacuna posiblemente. Entonces aquí el Estado está, y ahí tiene que haber el apoyo de todos. Entonces aquí tiene que hacerse un plan que permita la sustentabilidad de las fuerzas que van a estar ahí, sean fuerzas civiles para manejar el Estado en la parte jurisdiccional y las Fuerzas Armadas, la policía en la parte con las garantías suficientes y con los recursos suficientes. El discurso que usted le ha escuchado al señor ministro Zambrano, Patricio Zambrano Restrepo, ¿usted diría, ve esa intención? ¿Ve que hay esa posibilidad? Inequívocamente. Hay un buen ambiente de Fuerzas Armadas con el mando político que existe ahora en la defensa. Hay un buen ambiente, se siente eso, y yo creo que eso también es una parte positiva, como acaba de decir Ernesto. La parte moral es importante. Los analistas de las ciencias militares estiman que la parte de la moral es el 30% de un componente en todo. Si usted está desmoralizado, no juega bien el fútbol. Mire al Brasil desmoralizado, 7-1 Alemania. Un equipo en condiciones con una buena moral seguramente no le hacían 7-1, tal vez 1-0. Pero mire, la moral, y es algo que el gobierno anterior atacó constantemente. Algunas sabatinas atacando la moral de sus Fuerzas Armadas, algo inaceptable en ningún país del mundo. Pero tampoco aceptaron la mochila ideológica para hacer la revolución. Porque las Fuerzas Armadas son del Estado, no son del gobierno. Yo quiero agradecerles a los tres, al señor general Ernesto González, al señor coronel Luis Hernández y al almirante Alan Molestina, con quienes hemos dado un repaso a lo que está pasando en la frontera norte, San Lorenzo, pero sobre todo a lo que pasa en las Fuerzas Armadas y el rol que han de volver a tener las mismas. Muchas gracias por acompañarnos. Ya están en nuestros estudios el doctor René Ortiz y el ingeniero Ítalo Cedeño, con quienes volvemos sobre el tema. En cambio, de Manabí, el aromo parece que huele a refinería nuevamente. Regresamos enseguida. Este programa se transmite por XFM y